ciertas cosas en la naturaleza para su gloria y con otros propósitos. But everything in ingredient or in detail for what will be brought forth in the earth for life, the foundation was laid. Y como él en el principio estableció todos los ingredientes, digamos, todos los detalles necesarios para poder sostener la vida luego. We'll see that as we go. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Let's have our prayers. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, as we study your word again, mientras estudiamos nuevamente su palabra, please grant us the Holy Spirit. por favor concédanos su Santo Espíritu. And please grant that angels of God that excel in strength and keep your commandments will draw near us. Y concédanos que sus santos ángeles que exceden en poder y gloria puedan acercarse a nosotros. Help us keep our minds and hearts within you. Ayúdanos a poder mantener nuestra mente y corazón con usted Help us examine the great book of books, y que podamos analizar el libro que está sobre todos los libros, the Word of God. la palabra de Dios. We ask now, please teach us and help us understand that in creation we can better understand your righteousness. Y le pedimos que por favor nos enseñe y nos ayude a entender que en la creación podemos entender mejor su justicia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús, Amen. amén. All right. Now, when we were talking a minute ago, Hace un minuto estábamos hablando, we brought up the fact that I asked you what was the firmament. hablamos acerca del firmamento, del cielo. Now, if we look up the word firmament, Y cuando uno mira esa palabra, busca la definición, firmamento, if we look at that word for a moment, we can see some, you see everything God says. Genesis, remember, is the book of beginnings. y Génesis es el libro de los principios, se puede decir, los comienzos. But in this book, is the story of creation Y en este libro encontramos la historia de la creación and redemption, y de la redención. and God's ultimate plan to save man Y finalmente el plan también de Dios para salvar o rescatar al hombre and restore him back into his image. y restaurarlo de vuelta a su imagen. So keep that in mind. Así que con eso en mente, Take a look at this with me for just a moment. miremos Genesis juntos por un momento lo siguiente. chapter 1. I want you to see this with me. In the beginning, God created. You see this word? Nos dice, en el principio Dios I spelled creó. it wrong. In English, we spell bara, but it's Y bara. bueno, así es como finalmente se escribe por lo menos la pronunciación en inglés, B-A-W, R-A-W, So please write that in your notes. que viene en hebreo, Bara. And notice, first of all, this one means here, it means a formative process Y la definición de esta palabra es un proceso formativo, to create. crear, To do, it says do or make. hacer. All right? Now, the transliteration meaning would be to form or bring something out of nothing. Y la Transliteration. Sí, gracias. Finalmente significa el crear algo o sacar algo de la nada. It implies to do or create out of nothing. Hacer nuevamente, crear o hacer algo de la nada. Now, and that's going to be important later in the plan. Y eso va a ser más salvation. importante tener en mente cuando estudiemos más a fondo el plan But de la let's look a salvación. little closer. Now, it said the earth was with darkness. We talked about darkness. It means dark. Vimos que la tierra estaba en oscuridad o en tinieblas. All right. And then it says faces deep. Then it says God said, "Let there be light." Vimos luego la palabra luz. Light means illumination, as you can see. La palabra luz en el original quiere decir iluminación. What I want to show you is that even though you might know the Hebrew or the Greek, Entonces lo que es importante aquí notar es que aunque uno sepa la palabra original, llámese en hebreo o en griego, sometimes the definitions is still limited. aún la definición muchas veces es limitada. So it's important that you know how to go through the scriptures to find the scriptures explaining themselves on certain points. Así que por eso es importante aprender a cómo poder comparar la escritura con escritura para poder entender cualquier punto. Because the Hebrew and Greek is only as good as what's there.
Porque el hebreo y el griego tan solo nos da lo que vemos And ahí. then sometimes the definitions have to be checked with the Word of God. Y muchas veces esas definiciones hay que repasarlas con la palabra de Dios. So because it says it doesn't mean that always that it mean that's what it's. Porque that's all solo that it porque means. una definición dice algo, no quiere decir que eso es toda la definición. de Only esa as you palabra. run reference in scriptures do you get the full picture. Entonces solo cuando comparamos referencias de las escrituras podemos ver ya ahora sí el But cuadro light, completo. light means illumination, right? Porque la luz aquí quiere decir This is iluminación. where illumination means. ¿Y qué quiere decir iluminar o iluminación? To shine light on To spread out darkness. Yeah, Like, to shine light. aquí que resplandezca, illuminate. que brilla la luz, iluminar. Illuminate is to shine light on the physical sense, but illuminate in a plainer sense means to shine light or give understanding. Y lo que vimos previamente es que en un mundo físico, luz aparta las tinieblas, pero luz en un sentido, digamos, más en contexto de lo que estamos estudiando, trae consigo conocimiento o entendimiento. What I'm trying to show you, if you looked it up in the Greek book, but if you, Entonces, lo que quiero tratar de decir con este ejemplo es que si uno se basa, if you know your scriptures and you run your references correctly, you will come up with the same meaning. si uno se basa More clear. solo en la definición, pues no nos va a dar toda la definición, ¿no? Because Cuando uno- sometimes original language can leave you with a vague meaning. cuando ya uno ve la definición comparando todas las escrituras, entonces uno tiene una definición más amplia, ¿no? En este caso el ejemplo de luz o de alumbrar. Entonces por eso pone este ejemplo. So in order to make sure you got a clear understanding, you need to go to, you take these words like illumination, you look up, don't take no word for granted, you look up that word anyway. In Entonces- English, sometimes it have more than one meaning. Entonces ahí es cuando empezamos a desglosar, ¿no? En este caso, luz que es iluminación, empezamos a desglosar la palabra iluminación. ¿Qué nomás significa esa palabra The expression iluminación? can be used in several different ways. Porque esa expresión misma puede usarse en diferentes formas. And you need to know that. But in order to know that, you have to have a dictionary, an English dictionary now, and look up these words. En este caso, para poder saber esas cosas, se necesita un diccionario, ¿no? Según el idioma. Now, most people are too lazy to look at those words. Ahora, So they know. también a nosotros pues nos da pereza hacer eso, ¿no? Estar viendo Especially definición, people who know English. especialmente a los que, bueno, los que hablan inglés. But anyway, Pero en todo you caso, understand. ese es el punto, ¿no? Para que tengamos la idea de dónde sale todo esto. So, in other words, when you study the Bible, you need to be thorough. En otras palabras, cuando estudiamos la Biblia tenemos que ser realmente veraces, ¿no? Verdad completa. You cannot take nothing for O granted. sea, no podemos dar nada por sentado de lo que se menciona. All right? Now, we take the next point. Vamos al siguiente Light, punto. wait, so we know light is, but now Ya vimos que era la luz. God divided the light from the darkness. We Vimos know que- by the first day. Dios dividió la luz de las tinieblas. And waters. All right. What is firmament? Let's talk about a firmament. Y estamos hablando aquí, vamos a ver un poquito de qué quiere decir Now, firmamento if you look at the o la word expansión de firmament, los it means cielos. what? It means an expansion. Y esa palabra firmamento quiere decir una expansión. It also means sky. También quiere decir cielo. All right. So you know what a sky is? It's right Y there. bueno, todos sabemos que es el cielo, ¿no? Another word Lo que for it is vemos. heavens. Bueno, en español usualmente tenemos solo esa palabra, cielo. All right. So you got that. So I want to make sure you know. It said waters. I'm interested to say. Notice it says waters. So the Bible shows very clearly that there were waters under the earth, and there were waters above the earth. Y luego vimos también cómo la Biblia menciona que en el principio había agua sobre la tierra y también sobre el firmamento, sobre Which los takes us cielos. back here to Genesis chapter 1, verse 8. And God called the firmament heaven, the sky. Génesis 1.8 nos decía que Dios llamó al firmamento cielo, There was waters in the heavens, in the clouds. había agua en el cielo, en las And there was nubes, water underneath y on the también earth itself. agua sobre la superficie de la They tierra. call those waters what? Seas, Y a esos mares, o esas aguas se les llamó mares, rivers, ríos, fountains. fuentes. Okay? Now, let's go a little closer. Then in Genesis chapter 7, verse 11, the Bible said the windows of heaven were open. En el 7.11 vimos que en el caso del diluvio las ventanas o las cataratas de los cielos fueron abiertas. What does window refer to? ¿Y a qué hacía Now, referencia a eso? notice what I'm doing. You may think I'm being very picky, Y de pronto uno puede pensar que estoy siendo de pronto un poquito molestoso, but when you teach the Bible, you can't take nothing for granted. pero cuando uno está enseñando la Biblia no puedo tomar nada por sentado. If you think you know the answer, if you think you know the definition, Si uno piensa que sabe la definición, look it up anyway. igual es mejor confirmarlo, I ¿no? don't know how many times you do it, you will always find yourself looking, researching, and
and constantly re-examining. Y así uno se va a encontrar examinando y revisando You will never get to las the cosas. point where you know it all. Uno nunca estará pensando que yo ya lo sé todo. But that which you know know very thoroughly. Pero lo que uno vaya aprendiendo uno lo sabrá de verdad. Because the Bible is always, you're always learning. Porque en la Biblia uno siempre va a estar constantemente The word aprendiendo. window, La palabra, esa palabra catarata, it means for a ventana, place for lurking. es It also menciona, means the opening for waters. At the bottom, it says Okay, okay. opening for waters. nos dice también cómo se puede decir la fuente o la apertura para aguas. Notice that. But now sometimes when you're looking at these words, you see a word here. Let me give you an example. You'll see a word like this. You see the word in the when I put the box, see that word in the purple right there? Right there. See that purple word? Sometimes that's a root word Entonces, muchas veces, to your Hebrew or Greek. And Bueno. sometimes this word is important to know even before you know the definition of the word you're looking up. muchas veces esta palabra, la definición de palabra nos redirige a otra palabra raíz. Because like this one right here, this says this is A699. This is Hebrew 690, number 699. The word is aroba. Por poner un ejemplo, ¿no? Aquí la palabra que se usa es la número 699 en el hebreo, aruba, que, Aroba means windows. que hace referencia a ventanas. All right, but it has a root word to it. Pero viene de una palabra raíz. And it says, as for lurking or lactis, when you look out. Y esto tiene que ver con, bueno, lo podríamos traducir como cuando uno mira hacia afuera, And it says bifurcation of window. o una ventana. O sea, algo por atrás lo que uno puede ver hacia afuera. That's what you're going to have. Entonces, All por right. ver un ejemplo, ¿no? So the windows of heaven were open. Entonces dice que las ventanas de los cielos And what fueron was, what abiertas. was in the heavens? ¿Y que había en los cielos? We found out early on. ¿Qué vimos en antes? Water. Agua. Right, okay. Now, that ought to take us up where we're going, because the Bible said in Genesis 7:12, look, the windows of heaven was open in verse 11. In verse 12, rain was upon the earth 40 days and 40 nights. Y luego nos dice en Génesis 7:12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. And what is rain? ¿Y qué es lluvia? Take nothing for granted, right? Nuevamente, nunca tan solo se limiten a la definición What is rain? literal. What is rain? ¿Qué significa lluvia? What says rain? Just be sure. Rain is what? Shower. En base a esto, lluvia quiere decir como una especie de ducha. ¿Ok? Alright. Now, let me ask you a question. Watch this. Let's take a little closer. Let's be sure. As if you're teaching the Bible right, no matter how much you break it down, you should come up with the same answer. Entonces, si uno está estudiando la Biblia de manera correcta, por más que uno lo desglose, va a finalmente Okay, llegar a la rain misma is shower. respuesta. Watch this. Rain is what? Shower. Entonces, una definición de lluvia, en realidad en español, So let's look sí, up lluvia, shower. entonces, Get it in here? I forgot when I had it in here. Oh, I got my glasses. Shower, listen to me carefully. Shower, a fall of rain or hail, duration. It's applied to the fall of rain or hail in short. It refers to copious bestowal of liberal great gifts, no? bueno, entonces lluvia puede Here we significar go, look at it, number two. caída Number de one. agua en forma de Yeah, lluvia. this is what I want right here. Number two, shower means to what? To water. Y también quiere decir mojar With shower, to wet, copious with o rain. humedecer de manera copiosa con lluvia. So the waters which are above the firmament Así que esas aguas que estaban sobre el firmamento, was what? finalmente ¿qué eran? God called it rain. Dios le dio como nombre lluvia. He opened up the windows Entonces, And esa let palabra ventanas finalmente nos and lleva a la palabra let the lluvia. water pour out as showers of Entonces, rain. cuando la Biblia dice que las ventanas del cielo fueron abiertas, en otras palabras está diciendo que llovió 40 days por 40 días and 40 y nights. por 40 noches. That's what you're looking at. ¿Ok? Now let's look back now. Go to Genesis chapter, let's go back to Genesis, go back here. Here we go. Get you back over here for a minute now. All right, there we go. Genesis chapter 1, verse 11 Y and ahora 12. veamos Génesis 1, versículo 11 y 12.
And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. Nos dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Now, remember, God made the dry land, Recordemos que previo a esto Dios hizo la tierra Genesis 9 seca, and 10. en versículos 9 y 10. Remember that? ¿Recordamos? 9 Sí. and 10. And God said, let the waters in heaven gather together in one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth. Y es lo que vimos, bueno, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, y fue así. Now in Genesis chapter 1, verse 9 and 10, technically, you have the foundation for the creation of animals and man. Y aquí básicamente encontramos el fundamento o el cimiento para la creación luego de animales y del hombre también. Animals, man, and plant life. Y también de las plantas. Okay? How do we know? Como sabemos, Because it says, and God said, let where? And God said, God called the dry land earth. el versículo 10, y llamó Dios a lo seco, tierra. Earth is always equated to dry land is equated to earth. This is once Entonces, again, Tierra siempre se relaciona con, en otras palabras, tierra seca, es que bueno, aquí le decimos tierra. and the gathering together waters called these seas, but these are the gathering together waters under the firmament. Y finalmente después también nos menciona el versículo 10, que llamó a la reunión de las aguas mares. God thought it was good. Y dio Dios que era bueno. All right, let's talk about this earth. Entonces hablemos un poquito acerca de esta tierra. God created mountains Dios creó las montañas. when He was saying, "Let the earth bring forth, let the dry land appear." Cuando dijo aparezca la tierra seca. All right, verse 12 tells us, "And the earth brought forth grass, and the herb yielding seed after its kind, and the fruit tree yielding fruit after its kind, and seeds itself upon the earth. And God saw that it was good." Nuevamente el 12 produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Now you're wondering why we're reading this like this. Ahora, algunos se preguntarán por qué estamos leyendo esto de esta forma. Go with me to Hebrews Vamos al libro de Hebreos, chapter 11. capítulo 11. Hebrews 11, so you can see why we're reading this and you understand. Hebreos 11, para que podamos entender por qué es que estamos As we go through leyendo this, esto de esta you're wondering how is this connected to righteousness by faith. Porque algunos se Some of preguntarán qué tiene que us ver, having a study about creation. qué tiene que ver esto con la justificación por la fe. Let me help Si you se out supone que estamos right quick so you estudiando understand eso. before you get too, before you think this is not connected. Entonces, antes quiero llevarlos aquí para que veamos que esto realmente está conectado. Hebrews 11, 1 Hebreos and 11, 2 1 y 2 and 3. y 3. It says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. For by it the elders obtained a good report. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Through faith, Por la fe we understand that the worlds were framed by the word of God. entendemos haber sido constituido el universo por la palabra So that de things Dios. which are seen Así que las cosas que se ven were not made by things which were not made of things which do appear. no dice de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. In other words, man didn't make the trees. En otras palabras, el hombre no creó los árboles. He cuts down trees. El hombre puede cortar el árbol, He builds houses with them. puede construir una casa con ese But árbol, but he didn't make the trees. pero él no hizo los árboles. The Bible goes on to tell you Y la Biblia nos sigue diciendo, faith. fe. What is faith? La pregunta ahora es, ¿qué es fe? Because it said, by faith we understand the worlds were framed. Porque nos dice aquí este by the word of versículo God. que por la fe entendemos que el mundo, el universo fue creado por la palabra de So Dios. what is faith? Entonces, ¿qué es fe? Tener esperanza en cosas que no han pasado o ver To- cosas que no están ahí. Have hope or believe in things that we have not seen yet to happen or things that we cannot physically see. Okay. What is faith? ¿Qué más es fe?
been in church all the time and don't know what faith is? ¿Han estado en la There are no pregunta doubts? No doubts? cuando no hay dudas? No doubt. Okay. What's the simplest definition for faith in the Bible? ¿Cuál es la definición de pronto más simple sobre la fe en la Biblia? Let's connect. Para ir conectando. Hebrews 11:1. Hebreos 11:1 que nos dice, When you study Hebrews 11:1, cuando uno estudia Hebreos 11, there's one word that Uno. causes most people to stumble. hay una palabra aquí que es la que más hace tropezar a las personas. Look carefully. Y miremos con Now, mucha faith atención. is the substance of things hoped for, Nos dice aquí, la fe es la certeza de lo que the se evidence of espera things not seen. y la convicción de lo que no se ve. Hebrews 11:1, it tells you, watch this, the word that most people stumble on is the issue of substance. Y la palabrita con la cual muchas veces uno, digamos, se puede tropezar, es, bueno, en español de mi versión dice la certeza. Faith is the substance. Faith is the substance. Es la certeza. No sé si alguien tiene otra versión. What is substance? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, en inglés dice es la sustancia de lo que se espera. Because the Bible says your faith, my faith, Porque la Biblia aquí lo que dice es que mi fe y tu is the fe substance. es la sustancia. In chemistry, a substance is made of a compound of elements. Y en química, una sustancia es un conjunto de componentes, de elementos. In the Bible, what is substance? Pero en la Biblia, ¿qué es una sustancia? Because the Bible says your faith is in this, your actual believing in God is based on this substance. Porque aquí nos dice Hebreos que nuestra fe en Dios, en creer en Él, está hecha de esta sustancia llamada fe. The word substance here it means an assurance, Y esta palabra sustancia, una de las definiciones es una certeza de algo, una convicción, a confidence, una confianza, a person, una persona or substance. o una sustancia nuevamente. So question, Entonces, what is the substance ¿cuál of es your esta faith? sustancia que tiene la fe? Una confianza. Trust. What is the confidence of your faith? ¿Cuál es la sustancia de tu fe? What is the assurance of your ¿Cuál faith? es la certeza de tu fe? O digamos, no sé si existe esta palabra aseguranza, pero digamos lo que hace de tu fe segura. It's very easy. Dios. God, Yes, God. I Yes, would that's say one aspect. That's right. that He That's right. created everything. Okay, that He created everything. De que Él creó todas las cosas. Okay, your substance though is Romans 10:17. Vamos a ver Romanos 10:17 Go to Romans 10:17 because that's the substance. para ver la sustancia. Romans 10:17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. The word of God is your substance. Así que la palabra de Dios es la sustancia. A substance is something that you must have confidence in this case. Y en este caso, comparándolo con la definición, la sustancia es en lo cual finalmente The word confiamos. substance is in the abstract here for us. En otras palabras, sustancia es algo hasta cierto punto abstracto. Most of the time we think about a compound. Muchas veces pensamos en esta palabra sustancia como algo solo físico, But in the figurative sense or in the abstractive sense of it, pero en el sentido figurativo o abstracto de It la means- palabra, faith is the substance or the assurance or the confidence of things hoped for. esta palabra fe es la certeza, la convicción, la esperanza, la confianza de lo que se espera. Confident in what? ¿Confianza en qué? En la The word of palabra de Dios. So why are you confident in the word of God? ¿Y por qué tenemos esa confianza en la palabra de Dios? Because the word of God cannot what? Porque la palabra de Dios no puede ¿qué cosa? Mentir. Lie. Lie. And it's impossible for God to what? Y vimos que es imposible que Dios mienta. Lie. Ujú. So if God said He made the worlds, guess what? Entonces, si Dios dice que Él creó el universo, adivinen qué. The word of God said He made it. Si la palabra de Dios lo dice, I believe it. lo creo, That settles it. y eso es todo, el argumento. In other words, the hardest thing now in Protestantism today, Entonces, lo más difícil hoy en día dentro del protestantismo people are professing Christianity, es que las personas profesan el cristianismo, but they're not professing true faith in the Word of God pero anymore. no profesan verdadera fe en la palabra de Dios como antes.
They're more loyal to the church than they are to the word. Son más leales a la iglesia que leales a la palabra. This is what's wrong. Y esto es lo que está sucediendo. And this can be dangerous. Y esto puede ser muy peligroso. Because if a pastor tells you to do something that's totally contrary to the word of Porque si God, mañana un pastor te dice que hagas algo totalmente contrario a la because palabra de he's Dios, clergy, porque simplemente, digamos, esa es su posición, are you going to do it? ¿uno lo va a hacer? Or do you follow the word of God? ¿O será que nos vamos a guiar solo por la When palabra de you Dios? know that what he's saying is blatantly wrong. Aún si es que lo que nos está diciendo está totalmente equivocado. That's what we're watching. Entonces eso es lo que estamos viendo We're watching pasar. people profess their belief in God Personas que profesan su creencia en Dios, while going contrary to the very word that they believe they mientras van study. directamente en contra de la misma palabra en la cual profesan creer o estudiar. True Protestantism Entonces el verdadero stands protestantismo on the word of God. se para sobre la palabra de Dios. There is no substitute. No hay ningún sustituto. The word of God becomes absolute. La palabra de Dios se convierte finalmente en el It's not up for absoluto. relativity. No es relativa. It's absolute. We Es live in a un time where absoluto. people don't want to believe in absolutes anymore. En un tiempo en el cual hoy en día la gente no quiere creer en absolutos. If you're going to have faith in God and His power, Si quieren tener verdadera fe en Dios y en su poder, your substance is the word of su God. sustancia es la Your palabra de Dios. confidence in His promises. Su confianza en sus What is promesas. the actual substance in the word of God for Entonces, you? ¿cuál es la sustancia de la palabra de Dios? Your confidence is in His promises Esa confianza en sus promesas that you accept by faith que uno acepta por la and fe that you exercise in times of need or y emergency que uno las pone en ejercicio, las ejercita en momentos de necesidad on a daily o de basis, problemas knowing that God cannot lie o en el día a día sabiendo que Dios no puede mentir and God is faithful to keep His word. y Dios es fiel para cumplir su palabra. You have to have that Necesitamos tener eso because that's what faith requires. porque eso es lo que la fe requiere. Not I believe and I believe but I don't read the Bible. No el, bueno, yo creo pero yo no leo la Biblia. You believe but you don't read the Bible? Entonces uno, ¿cómo? O sea, se pregunta, bueno, ¿cómo? ¿Crees si no lees la Biblia? How strong will you be later? Entonces, ¿qué tan fuertes seremos después? How will you act when a crisis comes? ¿Cómo actuaremos cuando sobrevenga una crisis? Will you be the first one? You know, I used to believe that. See you later. Adios. You know. ¿Será que estaremos en la posición de que yo sí creía en eso, pero Are you going to run? Are you going to Hasta run luego. away in a time of crisis? será que en el momento de crisis tomaremos ahora el rumbo equivocado? Or will you be able to say, God will help us? ¿O será que podemos decir con certeza Dios nos va a ayudar? And if He don't help me, Y aún si es que no me will you be ayudase, like the Hebrew men? seremos como esos jóvenes hebreos Be it known to thee, O king, que le dijeron, sepas tú, oh rey, we will not serve thy God, no serviremos tus dioses, nor bow down to the golden image that thou ni hast set up. nos inclinaremos a la estatua de oro que has levantado. And if God be willing, Y si es la voluntad de Dios, our God whom we serve will deliver el us. Dios a quien servimos puede librarnos. But if He does not, Pero si no lo hace, be it known, O king, que sepas tú, oh we will rey, not bow down nor worship the no golden nos image. inclinaremos ni adoraremos la imagen de oro. Is your faith like that? ¿Será que nuestra fe es como esa? Because that's the faith we need. Porque esa es la fe que necesitaremos. Faith in the Word of God. Fe en la palabra de But Dios. faith in the Word of God that deals with creation. Well, somebody got you to Pero say, fe que va conectada a la misma creación. okay, we're going to burn you alive. Mañana viene alguien y te dice, te vamos a quemar vivo. Take him outside and tie him up. Sáquenlo, amárrenlo y sáquenlo. Now, you give up your faith Ahora, si rindes tu fe, or we burn you. o rindes tu fe, o te quemamos. What you going to do? ¿Qué vas a hacer? See, ¿Me está preguntando? they come to get you. That's it, have to answer. Yeah, you got to answer. Yes, you got to Sí, answer. tiene que responder. What's your answer? Quería decir. Ajá. You don't need to be thinking about it. O renunciar. A renunciar tu fe o dejar ser quemado. Ajá. Estábamos estudiando con mi familia sobre el quinto sello, que todavía no. No, pero digamos la pregunta es general, o sea, Quería yo. digamos que sucede, ahorita viene alguien y te dice, si no renuncias tu fe, te quemamos, pero si renuncias tu fe, pues, Yo me quedé. says I will let myself be burned. All right, why? ¿Por qué? Porque el ejemplo de Esteban.
I think of the example of Stephen. Okay? Now, in other words, your example is based on the Word of God. En otras palabras, finalmente todos los ejemplos se reducen a la palabra de Dios nuevamente. Your example is based off the story of Stephen. En este caso, él menciona la historia de Esteban, Your example is based off of faith in the Word of God. basado finalmente en la fe en la palabra de Dios. You see what I'm saying? Entonces, sí entendemos de lo que más o menos lo que So let's go a little bit está deeper. hablando. Vamos a Why tratar de would ir you un let poco yourself más. be burned? Porque uno dejaría ser quemado, se dejaría ser quemado. Because we understand that through faith, Porque entendemos nuevamente que por la fe en Cristo, this body, this house must be dissolved. este cuerpo o esta casa finalmente va a ser deshecha, It has to be destroyed. finalmente va a ser destruida, Whether it be through death ya sea a través de la muerte or burned at the stake, o quemado en la hoguera, this house has to go. esto finalmente se va a ir. But I have a house made of heaven, Pero hay un hogar mucho más allá and del a cielo, glorious new body coming, donde se me entregará un cuerpo mucho más glorioso, incorruptible, incorruptible, and it will never die. que nunca morirá. That's based on your faith Pero todo eso es basado nuevamente en in la the Word fe of God. de la palabra de Dios. If they take my life, Si es que toman mi vida, should I be fearful? entonces tendré que tener Should I be miedo begging, please don't kill me? o estar rogando, por favor, no me mates. Or should I be able to say, God gave me my life, O poder decir con certeza, Dios me ha dado mi vida. and Lord, for you, Y Señor, por ti I surrender it all. la rindo. What did Jesus say when he was hanging on the ¿Qué cross? dijo Jesús cuando estaba colgando en la cruz? Father, Padre, into thy hand encomiendo en ti mi I commend espíritu. my spirit. What was he doing? ¿Qué estaba haciendo él? He was returning his life Estaba tan solo devolviendo su vida back to his Father. a su Padre. Do we have that type of faith? ¿Tenemos ese tipo de fe? This is what we're praying that God will help us develop. Y esto es lo que oramos que el Señor nos ayude a desarrollar. None of us can say we have arrived, Porque ninguno de nosotros puede decir que lo hemos logrado. but we pray that this is the type of faith we will have as we approach the times of trouble. Pero esa es la fe que oramos que el Señor nos ayude a desarrollar conforme nos vamos acercando a estos tiempos de angustia. This faith will be given you if your mind has been kept on Christ. Y esta fe se nos va a dar si nuestra mente ha permanecido en Cristo. And it will be given you when the time comes for that major Y emergency, esa fe será dada cuando la emergencia lo merite, but not before. pero no antes. The Holy Spirit will bring it to you. Porque el Espíritu Santo la traerá. But it's important that we exercise that type of faith Pero es now. importante que hoy ya ejercitemos ese tipo de fe. All right, let me get you some words and expressions. We'll talk about that for a moment. Entonces ahorita vamos a hablar de ciertas palabras y expresiones Now let's talk about, we're going to talk about words, expressions, and character. All right? en relación con el carácter. Now, as we can see, the Bible says, La Biblia nos menciona, God said, let there be light, Genesis 1:14 through 19. Génesis 1 del 14 al 19. The Bible says, and God said, let there be lights in the firmament of heaven to divide the day from the night, let them be for signs and for seasons of the days and the years. Nos dice, dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan señales para las estaciones, para días y años. And let them be for lights in the firmament of heaven to give light upon the earth, and it was so. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. And God made two great lights, the greater light to rule the day, the less light to rule the night. He made the stars also. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día, la lumbrera menor para que señorase en la noche, e hizo también las estrellas. And God set them into heaven to give light upon the earth. Y las puso Dios God set them in the firmament en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. of heaven to give light upon the earth. And then it says, and the Bible knows very carefully, Y noten con mucha atención lo que dice después, and to rule over the day and over the night, para señorear en el día y en la noche, and to divide the light from the dark. y para separar la luz de las tinieblas. And God thought it was good. Y vio Dios que era bueno. And the evening and morning, Y fue la tarde y la was the mañana, fourth day. el día cuarto. Now I want you to notice, there's so much here, but I'm not going to go into it right now. Y hay mucho aquí, mucha información We aquí just bring out this que ahora no vamos a analizar, pero tan solo quiero recalcar Now, algo. these are
These are the lights that light the earth. Estas son ahora las luces que iluminan la tierra. The first light is the spiritual light of God's presence. La primera luz de la cual hablamos al inicio era la luz de la presencia de Dios. Genesis 1:3. En Génesis 1:3. But the light here is Pero ahora- the light of the things the light of the sun, moon, and stars that give light upon the earth. Ahora las luces que menciona aquí son las luces del sol, la luna y las estrellas que iluminan nuestra tierra. So there's spiritual light. Así que hay una luz espiritual There's the actual physical light that you and I see that lights the y earth. también la luz física, la cual podemos ver que ilumina la tierra. All right? And because men are not born again, they only enjoy and see the physical. Y cuando el hombre no tiene el nuevo nacimiento, tan solo puede contemplar y apreciar la luz física. Only when you're born again can you see the spiritual. Solo cuando uno tiene el nuevo nacimiento puede ahora sí apreciar la luz espiritual. Let's go to the next point. Vamos al God siguiente made the punto. flowers. Ahora vemos que también Dios hizo las flores. Now remember, words, see, Nuevamente, tengamos en mente, we're going to see. God made flowers. When you think of flowers and seeds, what do you think about? cuando piensan en flores, cuando piensan en flores o en mares, ¿qué se les viene a la mente? You see flowers like this. Cuando ven flores así, Seeds, birds. o pájaros, aves, océanos, ¿qué se les viene a la mente? Why do you smile? ¿Por qué algunos sonríen? ¿Ah? Why do you smile? Country, campo. They think of, he says on like the The countryside. countryside on it, yeah. No, why do you smile? ¿Por qué sonríen? Como que ustedes también miedo. ¿Qué se les viene a la mente cuando Why do you ven? smile? Why do you smile, Tanya? Cosas bonitas. She thinks of just like beautiful things. Yes, beautiful things. That's the catch. Entonces, ese es el punto, ¿ok? Now remember that. Just remember what she said. Ahora, recuerden eso que acabo de mencionar. Uno piensa en cosas bonitas. I mean, are these ugly things? O serán cosas de pronto feas. No, they're beautiful. Look outside. Miren hacia afuera. Is that ugly to you? ¿Se verá feo? No. Beautiful. Bonito. Now remember. Let's see. What did Jesus say about words? ¿Y qué dijo Dios con respecto a las palabras? In Matthew 12:34, En Mateo the 12:34, Bible says, "O generation of vipers." This is Jesus talking about. Listen to his words. Mateo 12:34 nos dice, oh generación de O víboras, generation of vipers, how can ye being evil do good things? Out the abundance of the heart, the mouth speaketh. nos dice Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. All right, watch. Note. Entonces, nota, Whatever you have in your heart, lo que sea que tengamos en nuestro corazón, in your mind, en nuestra mente, meaning your will and es intellect. decir, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, So when you say God knows my heart, entonces cuando uno dice Dios people conoce say, mi God corazón, knows my heart. hay gente que dice, bueno, Dios conoce mi And corazón, they point to this, y se apuntan aquí. God knows my Cuando heart. uno dice Dios conoce mi corazón, en realidad uno se refiere a esto, Your ¿no? mind, your will, Su voluntad, your intellect. tu intelecto. Okay? Because your heart is made up. Eso es lo que compone el corazón en este sentido. Alright? It says, whatever you have in your heart, your mind, your will, or intellect, you will speak. En otras palabras, lo que sea que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, es lo que vamos finalmente a hablar. Here's a very important principle. Y esto es un principio muy importante, Your words are an expression of your porque heart. nuestras palabras finalmente son una expresión de nuestro corazón. Your heart refers to your will and your intellect. Y nuevamente, el corazón hace referencia a nuestra voluntad, a nuestro intelecto, Your thoughts and y feelings. también nuestros pensamientos y sentimientos. So, when you speak, you are expressing your thoughts and feelings. Entonces, cuando hablamos, estamos expresando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Let's go a little deeper. Pero vamos a ver un poco más, See what we've been looking at. para ver de qué estamos hablando realmente. Now, in 2 Corinthians, Segunda de Corintios, the Bible gives a warning that we should be careful how we think. aquí la Biblia nos da una advertencia de que tenemos que tener cuidado cómo pensamos. In 2 Corinthians chapter 10, Segunda de Corintios capítulo 10, verse 3, versículo 3. it says, "For though we walk in the flesh, we
do not war after the flesh. Nos dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. For the weapons of our warfare are not carnal, Porque nos dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, but mighty through God to the pulling down of strongholds. sino poderosas en Dios para la destrucción de Now this is fortalezas. a weapon that you must exercise that most few people exercise Ahora, today. escuchen de una herramienta, un instrumento, un arma que tenemos que ejercitar que muy pocos ejercitan hoy en día. Most of us think of weapons, some outward instrument that we use to fight. Cuando pensamos en la palabra arma, pensamos en algún instrumento físico para atacar o But what you defendernos. must realize is your weapon is your mind. Pero tenemos que entender que nuestra mayor arma es nuestra mente. Your weapons are your thoughts. Nuestras armas son nuestros pensamientos. Just as surely as you used to punch like that, back in Entonces, the de la day, misma forma que de pronto cuando estamos en el mundo nos peleamos físicamente con alguien, now you must punch with words. ahora podemos, en otras palabras, pelear con la mente. Now you must act in reference with thought. Uno va a empezar a caminar o a actuar, a accionar en base a nuestros You must pensamientos. know how to control Uno your anger, aprende ahora a manejar y a controlar su enojo, your passion, su pasión, through the power of Christ. a in través Christ. del poder de Cristo. Because that's where your war is at now. Porque ahora esa se convierte en la mayor batalla. You used to fight, De pronto uno having está that acostumbrado feeling the strength. a pelear y de esa manera sentirse fuerte. But now you must deny yourself Pero ahora uno tiene que negarse a sí mismo and let God fight, working with you and in you. y dejar que ahora Dios pelee por uno, trabajando en uno. And that's where self must die Y es cuando el yo tiene que morir in order for Christ to live. para que ahora Cristo pueda vivir en mí. But in order to do it, Pero para poder lograr esto, it says the verse 5 says, casting down what? nos dice el versículo 5, derribando qué cosa. Imaginations. Bueno, en inglés dice And every high thing that imaginaciones. is also against the knowledge of God, bring into captivity every thought to the obedience of Y Christ. toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, So let's llevando bring it to- cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. So in this warfare with the devil and his angels, Así que en esta batalla, en esta guerra contra Satanás y sus ángeles, what's the greatest weapon you have to fight? ¿cuál es with? el mayor arma que tenemos para batallar con él? Our mind. Your mind. And you must, in order to do that, you must bring your thoughts into Pero para captivity. poder fortalecerla, tenemos que, como menciona aquí, traer nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Listen to this statement. Note lo que dice esta cita. Even your thoughts, this is taken from Testimonies Volume 5. Un libro que page se llama 310. Testimonios, volumen 5, página 310 en inglés. Now we just got to reading it from the Bible, so Ya now lo we're leímos confirmed. en la Biblia, ahora vamos a ver qué nos dice este libro. Even your thoughts must be brought into subject to the will of God, and your feelings under the control of reason and religion. Aún nuestros pensamientos deben ser traídos a sujeción a la voluntad de Dios y nuestros sentimientos bajo el control de la razón y de la religión. Your imagination was not given you to be allowed to run riot or have his own way without any effort to restrain or discipline. Nuestra imaginación no se nos fue dada para darle rienda suelta y dejar que sigas sin ningún tipo de disciplina o de freno. Now listen to this statement. Entonces escuchen lo que dice esta If cita. the thoughts are wrong, Si los pensamientos son malos, the feelings will be wrong. los sentimientos serán malos. And thoughts and feelings combined Y los pensamientos y los sentimientos combinados make up moral character. conforman nuestro carácter moral. Thoughts and feelings. Nuevamente, pensamientos y sentimientos. When you decide as a Christian Cuando uno decide como cristiano that you are not required to restrain your thoughts que a uno no se le requiere el ponerle freno a los pensamientos and feelings, y sentimientos, you are brought under the influence of evil angels. uno viene a estar bajo la influencia de ángeles malos. Remember, we wrestle not against what? Porque nos dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra qué? It says, and invite their presence and their control. Y uno invita la presencia de ellos para que tomen control. So it's important Así que es muy importante that we bring under subjection our thoughts que and our feelings. nuestros pensamientos y sentimientos puedan ser sujetos al Señor. This is something that has to be done on a daily Y basis. esto es algo que se hace en el día a día. We all fight with it.
y es algo con lo que todos luchamos. So when you speak, Así que cuando hablamos, you express what? expresamos qué cosa? Thoughts Pensamientos and feelings. y sentimientos. Question now. Pregunta. We understand it from ourselves, right? Ahora, yo creo que todos lo podemos entender en base a nuestra propia Everybody got it, experiencia, right? ¿no? Hasta ahí estamos. ¿Sí se entiende la idea? See? Sí. Do you think that God's word also expresses His Entonces, character? ¿ustedes creen que entonces las palabras de Dios también expresan su carácter? Won't you remember Kalina and what Entonces ahora quiero que recuerden lo que dijo antes la hermana Karina. Listen. The answer is yes. La pregunta es sí. His words Sus palabras also express también expresan His thought, His su character. carácter. Because all creation was made by the word of Y God. toda la creación fue hecha por la palabra de Dios. Is that true? Fue eso, es eso, That's what we ¿verdad? went over the first half Eso es lo que of vimos this en morning. la primera parte, ¿correcto? Therefore, all creation should express His Por character. ende, toda su creación debe expresar su carácter. I asked you earlier. Entonces, por eso antes le hice la When you pregunta. look at a flower, Cuando ven una flor, how do you feel? ¿qué piensan o qué sienten? And Karina smiled, Y por acá estaba sonriendo Karina. and so did the lady. Suska. always smiled. Suzanne, and them. Suska. Sister, I don't know why I keep calling her. Sister. Okay, so it's sister. See, they smile. The ladies have a delicate sense of nice things. Las mujeres por naturaleza tienen, se puede decir, les agradan las cosas bonitas. Sometimes we as men, say, oh man, what's a flower? A veces como hombres podemos decir como que, bueno, una flor. Yeah, she want a flower, okay, I'll give her a flower. Y, Here's a uno- flower. y si ella quiere una flor, bueno, le doy una flor, porque ya. But the issue is, Pero lo que estamos viendo aquí es the flower que la flor is an expression, es una expresión, a small attribute un pequeño atributo of God's character, del carácter de Dios, because it was made by His word. porque fue hecho por su palabra. What is that small attribute telling you about God? Entonces, ¿qué nos dice ese pequeño atributo del carácter de Dios? That God is beautiful. Que Dios es hermoso. Think about it. Entonces, pensemos, That He's delicate. que es delicado. It gives an aspect of His gentleness. Nos da una pequeña idea de su suavidad. David said that Thy gentleness has made me great. David llegó a decir que la suavidad o la ternura de Dios lo hizo a él grande. What is the character of God? Entonces, ¿cómo es el carácter de Dios? Merciful, Misericordioso, gracious, lleno de gracia, long-suffering, tardo para la ira, abundant in goods and truth, grande en misericordia y verdad, keeping mercy for thousands, que guarda la misericordia en millares, forgiving iniquity and transgression and sin. que perdona la iniquidad, que perdona la transgresión. The flower Entonces la flor shows God's nos gentleness, muestra esa suavidad de Dios, and yet He can be delicate. su delicadeza. Listen carefully. When you look at it, says here, the flower also, when you look at a flower, how Entonces do cuando you uno feel? ve una flor, también por ejemplo uno puede sentir You feel peace. paz. You get angry when you look at a flower? ¿Será que cuando uno contempla las flores se enoja? I mean, you pick a beautiful rose and go. Digamos, ¿será que uno coge una rosa y se le queda viendo enojado No, la rosa? you can't do it. You can't do it. If you're really honest O about sea, it, si uno es honesto you pick consigo a flower, mismo, you never go. uno nunca toma una flor o flores, una rosa No, y you can't do it, right? porque es como que no natural, Because ¿no? the flower expresses beauty, Porque si bien por un lado la flor expresa belleza, but peace. también expresa paz, It's a character as an attribute of God. que es un atributo del carácter de Dios. Watch carefully. I want you to know, if you see a butterfly, Si ven una mariposa, how do you feel when you see a butterfly? ¿cómo se sienten cuando ven una mariposa? If I say if you see a roach, what would you think? Porque si les digo si ven una cucaracha, ¿cómo se sentirían? Oh, look at you. All right. But if I say a butterfly, Pero una mariposa, what's the most beautiful thing about the butterfly? ¿qué es la parte más bonita de las mariposas? The colors. The colors, and even notice the detail in the Y colors.
el detalle en los colores even the different the way it's made y las diferentes, se puede or the decir, forms formas, it ¿no? has in the colors. En sus colores. What does that tell you about God? ¿Qué nos dice eso con respecto a Dios? That he's an artist, That he's an artist, que es un artista and that he's concerned about what? y que a él le preocupa qué cosa, Detail. los detalles. Detail. Listen. Now, when you think the opposite, okay, like we already went over that point. Entonces, bueno, ya vimos el punto que habla de Right. cuando uno So what no se about puede enojar contra una flor. the mountain? ¿Y qué tal si vemos, You contemplamos look, una at these little montaña? you look at these mountains right Vemos estas here. pequeñas montañas aquí a nuestro alrededor. Not that big, but No son tan grandes, what do you think about? pero ¿qué pensamos al respecto? Does it make you angry? That they are like big. When you look at, let me give you an example. That they're big, okay? When you look at the mountain, do you start lusting after the mountain? ¿Será que uno puede empezar a como tener pensamientos lujuriosos al mirar una montaña? Huh? That it's imposing. It's Que es imposing. algo imponente, ¿no? But the mountains Las montañas shows the steadfastness of God. nos muestran steadfastness, I'm trying to remember His strength. the word. Su fuerza, su fortaleza. All right? Shows that he's immovable. Nos muestra que Dios no se mueve. He's not easily changed. No es que fácilmente se lo cambia de parecer, por decirlo de alguna For forma. example, when you look at the stars, Cuando uno mira las estrellas, what do you think about ¿qué pensamos? when you look at the stars Cuando vemos las estrellas at night? en la noche. You ever just stare into space at ¿Alguna vez night han and visto de stars? pronto contemplado las estrellas durante la noche? It's beautiful and overwhelming all at the same time. Es por un lado bonito y al mismo tiempo abrumador en el buen sentido de la palabra. One day I went to a space exhibit. Una vez fui a una exposición espacial My wife and I sat in these chairs, y con mi esposa pues nos sentamos en las sillas and the exhibit opened up and showed we saw a star. y pues abrió el techo, ¿no?, del lugar para poder ver las estrellas. And the longer I looked at the stars, Y entre más tiempo contemplaba las estrellas, the more I felt so tiny. más, digamos, chiquitito me sentía. And the more I saw how vast space was. Y entre más veía qué tan vasto es el espacio, And I thought to myself, me pregunté a mí mismo, we're like a little speck somos literalmente como un pequeño montecito in the universe. en el universo. And yet God Y al mismo tiempo Dios saw something in this world vio algo en este mundo worth redeeming. que valía lo suficiente para él redimirlo. Something to think about. Entonces, tan solo algo para que pensemos. Listen, although today creation is imperfect Y aunque hoy en día la creación es imperfecta because of sin, por el pecado, yet the things you see in creation, aún así las cosas que vemos en la creación, in nature, en la naturaleza, and animals, en animales, reveals attributes of the character of God. revelan atributos del carácter de They're Dios. not the character of God fully. No nos revelan el carácter de Dios de But manera they reveal completa, certain attributes of God. pero sí nos revelan ciertos atributos de su carácter. Everything in nature, Todo en la naturaleza, because it was made by the word of God, porque fue hecho por su palabra. expresses God's thought Entonces las palabras expresan los or even pensamientos God's feeling. o los sentimientos de And Dios. when you see a flower, you're expressing God's peace. It expresses God's peace. and Entonces His cuando feeling. vemos una flor contemplamos un poco de la paz de Dios. When you see a small flowing stream, Cuando vemos de pronto un riachuelo, it's expressing. What is it expressing to you? ¿qué trae eso a nosotros cuando contemplamos un riachuelo? Calmness, Calma, a constant consistency of quietude. una calma consistente, quietud. It's like you sit out in nature for a while and you can hear the voice say, "Be still and know that I am God." Como el poder uno sentarse, contemplar la naturaleza y decir, estar quietos y conocer quién es Dios. Now, why is this important to us? ¿Y por qué es esto tan importante para nosotros? Nature and animals reveal the attributes of the character of God. Do you think that, now listen to this, do you think a non-Christian ¿Y ustedes creen que una persona no cristiana can understand puede entender esto? that nature, Que la naturaleza, everything around, lo que nos rodea, is an expression of God's character, es una expresión del carácter de Dios, some attribute of His character? o atributos de su carácter.
For instance, when a non-Christian looks at a flower, how do they feel? Cuando una persona no cristiana mira una flor, ¿qué piensan que piensa esa persona? I have never seen a non-Christian get mad over a flower. Nunca he visto a una persona no cristiana que se enoje al contemplar una flor. You ever notice a flower can affect a Christian or a non-Christian alike? Si pensamos bien, pueden imaginarse que una flor puede afectar tanto al cristiano como al no cristiano. Why? ¿Por qué? Because whether Christian or non-Christian, Porque sea que seamos cristianos o no, God's character is of no respect of persons. el carácter de Dios no hace acepción de He personas. calls the rain to come on the what? Dice la Biblia que Él hace que la lluvia caiga sobre justos And the unjust. y injustos. He loves both, Él ama a ambos, but only one can he save. pero solo uno finalmente podrá ser salvo. He wants to save the non-Christian, Él quiere salvar al no cristiano, but he can't force the Christian to serve him. pero no puede forzar al no cristiano a The servir. non-Christian. The non-Christian must make the same decision that the Christian made. El que no es cristiano tiene que tomar esa misma decisión que algún momento tomó el cristiano, To serve God de servir a Dios, out of an appreciation of his character como resultado del aprecio de su carácter and his love, y de su amor, his peace, de su paz, his joy, his de, beauty. de su gozo, de su belleza. This is important to know. Entonces es muy importante saber esto. Like I said, does creation of God have messages? ¿Será que entonces la creación de Dios tiene mensajes? Does everybody here have a message? ¿Será que lo que nos rodea tiene mensajes? Have you ever seen faith? ¿Alguna vez han visto la fe? You haven't. No. What? You ever seen faith? ¿Alguna vez han visto la fe? No. You ever seen faith? Y de pronto por acá han visto la fe Las personas. in people. Terrible place to look. Ese no es un buen lugar para tratar de ver la fe. My. Go with me in your Bible for a moment Vamos en nuestras Biblias por un momento to Psalms 1. For a a moment. Salmos Just to show 1. you. So you can see this with me for just a second. Salmos 1. Psalms 1. Blessed is the man. Lord standeth in the way of sin. Salmos Sitteth in the seat of the scornful. 1, ¿cuál, perdón, era? His delight is in the law of the Lord, Ah, perdón. and in his law does he Versículo meditate day and night. He should be like a tree planted by the rivers of waters. What verse? What verse are Psalms 1, chapter 1. Ok. Nos dice, sí, es todo el capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta el 3. Did you catch that? Entonces, ¿qué dice ahí? He should be like a tree planted by the what? Que el hombre que confía en Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Rivers of water. And what else did it say? Did it say nobody's leaf there? ¿Y qué más dice? Dice que su hoja, ya, and his leaf shall not His wither. leaf shall not wither. Su hoja no cae. And whatsoever he Versículo does shall 3. prosper. Y todo lo que hace prosperará. Now, if you looked at that on the surface, you'd be like, Ahora, si uno What does analiza that- esto, what's this got to do with faith? si uno analiza esto superficialmente, uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Let me help you out. Entonces vamos a ver. Go with me. All right. Go with me for a moment. I want to show you what's connected to a leaf. Entonces quiero mostrarles qué más está conectado con esa palabrita hoja. Right? Let me see some here. Go with me to Psalms 37:2. Vamos a Salmos 37:2. Can you read English for me as well? It says, "For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb." Wither as the green herb. Okay.
All right, Jeremiah 17:8. Jeremías, Let's compare Jeremiah 17:8. 17:8, unos libros más adelante de Salmos. Jeremiah 17:8. What do we have in Jeremiah 17:8? It says, "For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, for her leaf shall be green, Her leaf shall be what? green, Green. and shall not be careful in the year of drought, Okay. neither shall cease from yielding fruit." Let me Okay. read in Spanish. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Leaf shall Entonces dice que su Ah. hoja no wither. en español dice, su hoja Leaf no se secará. shall be what color? Green. Green. Su hoja estará verde. The leaf is what color? ¿De qué color es la hoja? Verde. Okay. He shall be like a tree. Entonces menciona que el hombre que confía en Connected, Jehová connected. será como un Psalms árbol 1. Like a plantado tree. And the leaf. junto a las aguas Jeremiah cuyas hojas 17:8. permanecen verdes. That's 17:8. Sí, ella. Yeah, Jeremiah. All right, it's Jeremiah. Come on now. 17:8 in Psalms. Psalms 1 through 3, I think. Psalms 1. But I want you to look at concentrate on the issue of the tree. It should be like a tree. Entonces, nomás para What que color is the tree? meditemos un ratito en ese pensamiento. ¿De qué color es un árbol usualmente? Green. Verde. What color is the leaf? ¿De qué color son sus hojas? Green. All right. Now, question. Pregunta. In the Bible, En la Biblia, colors mean something. los colores tienen un significado. Green, Y el color verde, first of all, is a symbol ante todo, es un símbolo of faith. de la fe. If you would remember, if you go back to the Spirit of Prophecy writing, Cuando uno va a los escritos del Espíritu de Profecía, you will remember that the angel in one of the visions gave her a green cord. a la profeta se le da, un ángel se le da digamos un hilo o una cuerda verde. And he was told to let out that green cord Y se le dice a ella que despliegue esa cuerda verde whenever she needed to have more faith. cuando sea que ella necesite más fe. But where did he get that from? Pero ¿de dónde saca digamos, en esta visión esa idea de la cuerda verde? Go to Hebrews 11:2 again. Vamos, Hebreos 11:2. Hebrews 11:2. Now faith is some things hoped for, evidence of things not seen. By it the elders obtained through faith. The elders obtained by it. The elders obtained a good report. Hebreos Through 11, faith 1 we y 2. understand. Verse 3. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Bueno, Hebreos 11 del 1 al 3, voy a leer el 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Okay. What Entonces, color is faith? ¿De qué color es la fe, por decirlo de alguna forma? Green. Verde. Verde. No, si tienen preguntas. Correct? No, it's just I think he had a question, so. It's verde. Ujú. Yes. No lo dice puntualmente que sea algo verde, ¿no? No, o sea, es el concepto, está haciendo referencia a la creación. In other words, if you had to identify, Pero la help creación people sí see se what provoca faith is. toda planta. Bueno, If you want to help people see faith, en otras palabras, o sea, la idea es because the que Bible si uno said, quiere ayudar a las personas a contemplar la fe, the Bible por said decirlo de it, alguna it's a forma, substance, hope for evidence, things not seen. nos dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se But espera. faith can be shown in a practical way, Pero la fe se puede dar a conocer de una manera práctica in nature. en la naturaleza. Look around. Miren a su alrededor. What color is the most dominant ¿Cuál es el color color on this on que- everything around you right now? Digamos, predomina Green. verde. What color is the sky? ¿De qué color es el cielo?
Verde, verde. Huh? Come on, I want you to watch this now. Watch this. I want to show you. I want you to see this. So you get the point. ¿De qué color es? What color is the color? What Blue. color is the sky? Blue. Sky blue, white. Blue. The sky is blue. El cielo es right? azul, ¿no? The grass is green, right? La hierba verde And what color are the clouds? y las nubes White. blancas. Hadn't come to y'all yet? Y'all haven't figured it out yet? No sé si algunos ya Green. entendieron el concepto que está tratando de... Green equals faith. El verde vamos a verlo constantemente siendo utilizado para representar la fe. Blue. Y el azul en la Biblia, Go with me to Psalm. Go with me to Exodus a Éxodo 38. Éxodo 38, No. Exodus 15. Éxodo 15, perdón, Exodus 15, 38 through 40. 15, 38 al 40. Exodus 15, maybe it's, let me see, maybe it's, Exodus 15, 38 through 40. Exodus 15 only has up to 27, so maybe like it's 28. Exodus 38. No, wait a minute. Ah, sí. Un segundito, es para decirles Wait, bien. wait, wait, wait. Exodus 38. All right. Numbers 15. Quizás Numbers 15. Probably Numbers 15, 30 through 40. Ya, ya, sí. Pero no es. All right. No, sí, es que no es eso, es números. Ajá, fue un All error. right. O sea, el libro de números. Justamente después de eso. Bueno, un par de libros más. I want you to understand. Entonces vamos a ver que el azul representa o es un símbolo de la ley de Dios. All right. What is white? Y ahora vamos a ver brevemente a qué representa, son ahí pues copiar las referencias, ¿no? Para que después la puedan leer. Vamos a ver qué representa el blanco. You need to know. Come out. I'm closing you with this thought. Porque con esto vamos a terminar. That's why I'm trying to go Entonces- very carefully with you. Por eso quiero darles las referencias, no verlo, decirles bien. All right. All right. Let's see what white represents. Vamos a ver, ya vimos, bueno, el verde, fe, el azul, aquí es utilizado para reflejar la ley de Dios, White. como un recordatorio de la ley de Dios. Got Daniel Y el blanco, si vamos al libro de Daniel, 10 Daniel 12:10, and right. Revelation 3:5. And then we're going to put with that Daniel 12:10. Revelation 19:8. Es como hay unas que, según la traducción, pues se ven más claras en All ciertos right. versículos que otros, ¿no? So green. El verde, We're talking about the green leaf. If you want to go there. Green is a symbol of faith. es cuando estábamos hablando de cuando comparaba el hombre, o sea, el hombre que confía en Dios como un árbol con que sus hojas permanecen siempre verdes. Blue is a symbol of the commandments of God. El azul vemos en números que era un símbolo para el pueblo judío de 15:38. la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. And then you go with that Psalms Y con eso también podemos ver 119, Salmos 119, 172. 172. Psalms 119, 172. Salmos 119, 172. Remember, Nos dice, it says, "My tongue shall speak of thy word, hablará all mi thy lengua tus commandments are dichos, what? porque todos tus mandamientos son Righteousness." Justicia. And then white Y ahora con relación al color blanco,
is a symbol for purity Vamos a ver que el blanco en la Biblia simboliza pureza and to be clothed with Christ's y también el righteousness. estar vestidos con la justicia de Cristo. So green, Así que, nuevamente, el verde, el azul y el blanco, green, el verde, blue, el azul and white y el blanco is a symbol of Christ. God is giving you in a big illustration Dios nos está dando en otras palabras una ilustración grande righteousness el by mensaje faith. de justificación por la fe. Look, green, Verde, blue, azul white. y blanco. You need faith? Entonces, cuando necesitemos fe, It's all around tan you. solo mirémoslas a nuestro alrededor. Which is all what? Que Expression todo eso, como dijimos, es una of expresión God's character. del carácter de Dios. And combined, Y combinadas, His character is expressing His righteousness. su carácter These things are finalmente expressing His righteousness to you. revela su justicia, la justicia de Dios hacia uno. But His righteousness has beauty, Pero su justicia viene también con hermosura, peace, con paz, love, amor, joy, gozo calmness, y también quietud, calma, quietness. quietud. And He has, and with that He's concerned about everything, including the little things. Entonces in your vemos life. con eso que Él también se preocupa de las cosas más chiquitas, Because He's a God of love, porque es un Dios de amor but He's the God of detail. y es un Dios de detalles, He's a God that's concerned, es un Dios que se preocupa, no matter where you are. no importa dónde tú estés. So what do we have? Así que, ¿qué tenemos finalmente? Green, Verde, faith, fe, blue, azul, commandments of los God, mandamientos de Dios, white, blanco, purity. pureza. But who's blue? Who's green? Pero- Who's white? ¿Quién finalmente da ese verde, ese azul, ese blanco? God's green. El verde de Dios, God's blue sky. el cielo azul de Dios, God's white clouds. las nubes blancas de Dios, All expressing His righteousness, todas expresando su justicia, His glory, su gloria, His character. su carácter. And so we have righteousness by faith Así que aquí vemos el mensaje de being justificación expressed to por la us in fe. the creation of the world. expresados en la creación del mundo. While you looked at the green grass, Mientras vemos la hierba when verde, you looked at the oceans, mientras vemos el mar, we talked about the flowers, cuando hablamos de las we talked flores, about light, mientras hablamos de la luz, all of it was building up for one crescendo. todo eso finalmente nos llevaba a una misma pregunta, a una misma punto. Righteousness by faith Justificación por la fe. is written in all creation Está escrita en toda la creación, because they reveal the character of God. porque revelan la gloria de Dios. What is you looking at? Entonces eso es lo que finalmente contemplamos. Welcome Bienvenidos to righteousness by faith. a la clase de justificación por la fe. You have a leaf today? Así que cuando vean una hoja hoy, Get a leaf. o vayan con una That's right. hoja That's right. The faith. del día, piensen Watch en this. la fe. Though I walk through the valley Nos of the dice la shadow of Biblia death, que aunque camine en valle de muerte, thou art with me. tú estás conmigo. Thy rod and thy staff, they comfort me. Tu callado me apacentará. How are you walking through Entonces, the valley of the shadow of death? ¿cómo podremos caminar en el valle de sombra de muerte? That's not talking about when you're dead. Aquí no hace referencia a necesariamente cuando uno Dead muera, people do not walk. porque la gente muerta They carry no to the camina. graveyard. Ellos se los tienen que llevar cargados a la tumba. It's not a tunnel you're walking through. I'm walking through the Entonces valley. cuando of David death. dice en el valle en sombra de muerte, no está hablando de cuando entre a la The tumba, valley is the earth, sino en este mundo. and the earth reflects a shadow of death. Y este mundo tiene una sombra de pecado, una sombra de muerte. But how do you walk through this valley? Pero ¿cómo uno puede caminar a través de este valle? How do you walk through this planet? ¿Cómo uno puede caminar a través de este planeta? How? How did you catch the plane to get here? ¿Cómo llegaste aquí? Sería creo la pregunta. With the plane. Con un avión. You walk by faith. Por fe. Because I even heard that
you had a situation where you didn't even know if the airlines were really connected. Y de hecho, bueno, yeah, well, we were praying for that. That's why We were praying for you. But he told me the story, so I was Eh, like, let's just keep her in prayer. Entonces, bueno, lo que está mencionando es que ella llegó aquí finalmente por fe, en el sentido de que tuvo ciertos inconvenientes en lo cual pusieron en dudas y But finalmente you iba a venir, came, ¿no? you came because your leaf is green. Pero viniste finalmente porque tu hoja You está verde, came by faith. por fe. That's right. You came by faith. Tú viniste por fe You came by faith. y tú viniste también And even por though fe. Karina been here, she still come here by faith. Y aunque Karina vive aquí, igual vino por fe. Faith in the Word of God. Fe en la palabra de Dios. Remember, Entonces recuerda, when you say faith, when you're talking to people, you want to give an object lesson. cuando decimos fe y queremos compartir una lección práctica They con las say you can't see personas, faith, Pastor, because the faith is some things Uno hoped dirá, for, the evidence things not seen. pero yo no puedo ver la fe porque la Biblia dice que la fe es la sustancia de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. True, Y si bien es verdad, on the surface. si uno lo analiza superficialmente, But what is the substance? pero ¿cuál es la sustancia de esa fe? The promises of God. Las promesas de Dios. But where's those promises coming from? ¿Y de dónde vienen esas promesas? The Word of God. De la palabra de Dios. And what is the Word of God? ¿Y qué es la palabra de Dios? Faith. Fe. Faith come by hearing, hearing by the Vimos Word que of la God. fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. What color is faith? ¿Y de qué color es representada la fe? Green. Verde. Can you experience righteousness by faith? Entonces, ¿será que podemos experimentar la justificación When you por la accept fe? Jesus, Cuando buscamos a Jesús, He cleanses you. Él nos limpia, He purifies you. Él nos purifica, He changes, He takes away your filthy garment and gives you a Él nos garment of white. limpia y nos quita nuestras ropas sucias y ahora nos da su justicia. Through His righteousness, and through your faith in His sacrifice for you, Y a través de su justicia y el sacrificio que Él hizo por mí, He gives you power to obey and keep His ahora me da el commandments. poder para poder obedecer y guardar sus mandamientos. And He gives you grace to live every day Y nos da gracia out of love for Him. para poder vivir cada día por amor a Él. Righteousness, Justificación por la fe. God's purpose. El propósito de Dios. Part 1. Parte de Dios para el hombre, parte. In creating man. Think of rain also as a blessing. Y también, bueno, uno siempre tiene que ver la lluvia, o sea, en el contexto, digamos, de la creación como una So bendición. without rain, nothing will grow. Porque sin lluvia nada crece. And it may, what looks like a troubled situation, God uses it to redevelop or help us develop character. Y muchas veces Dios utiliza lo que puede parecer una situación adversa para ayudarnos a desarrollar carácter. Please. But Pero bueno, en todo caso, all I want you to remember today, lo que quiero que recuerden este día get you a leaf off a tree and put it in your Bible. es que si quieren pueden tomar una hoja, You don't have to keep a lot of things in meterla your en su Bible. Biblia, But just for a little while, remember that every day, God is giving you a measure of faith. y recordar que Dios nos da cada día una medida de fe. When you feel like you want to doubt, Cuando pensemos en dudar, when you wonder if God going to hear and answer your prayer, cuando dudemos si es que Dios realmente me va a escuchar y me va a responder la look at the oración, leaf contemplemos las hojas or look at the trees o miremos los árboles and say, Lord, I know you hear me. y digámosles con convicción, Señor, yo sé que me oyes, And have faith y tengan fe and trust in His y promises. confíen en sus promesas. Right? Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for the study of your word. damos gracias por el estudio de su palabra. Help us to have that faith. Ayúdenos a tener esa fe We see righteousness by faith. y vemos, Señor, la justificación por la fe. You have created things in such a way that it speaks to us. It's all around us. Usted ha creado las cosas de tal forma de que todo nos habla a nuestro alrededor. Help us to grasp it. Ayúdanos a poder contemplarlo. Help us to see that you're trying to reveal yourself to us. Ayúdanos a ver cómo usted trata de revelarse a nosotros. And that you're more in search of us than we are in search of you. Y que usted está buscándonos más a nosotros que nosotros a usted. And if you could open our eyes Y si tan solo pudiese abrir nuestros ojos
we will understand and see the love of God. pudiésemos entender y ver el amor de Dios. Thank you Ah, gracias for part 1 of this study. por esta parte 1 del estudio. In Jesus' name. En el nombre de Jesús, amén. Mm.